Hola amigos, ¿vosotros también habéis venido a conocer mi interior? Creo que en el punto en el que se encuentra la humanidad o esta sociedad occidental en la que vivimos, creo que es importante que empecemos a diferenciar lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Se utiliza tanto indistintamente que al final acabamos creyendo que saber significa conocer y conocer significa saber, ¿no? Y que son sinónimos. Me parece interesante diferenciarlo porque si sabes realmente la diferencia, cuando lleves a la práctica, a tu vida, a tus decisiones, cuando sepas diferenciar qué te aporta conocimiento y qué te aporta sabiduría, sabrás mucho mejor qué te conviene en cada momento, ¿no? Entonces vamos a intentar aquí diferenciar qué es conocimiento y qué es sabiduría. Bien, vamos a empezar por el conocimiento. El conocimiento es todo aquello que coges del exterior y lo almacenas en tu memoria, ¿vale? Por ejemplo, este vídeo, a través de tus sentidos, estás recibiendo una información, la estás procesando y la estás almacenando. Y la sabiduría es ese conocimiento que has adquirido, aplicarlo en tu experiencia, darle un uso a ese conocimiento. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que yo soy una persona que fumo y quiero dejar de fumar, llevo ya muchos años, me está perjudicando y todas esas cosas. Como no sé cómo dejar de fumar, me compro un libro o veo vídeos en internet y resulta que encuentro una persona que me explica cómo dejó el de fumar, te explica un poco lo que es el fumar, las adicciones, cómo funcionan y te explica ciertas técnicas. Y justo después de leer ese libro que he disfrutado y entendido, digo, ostras, es verdad, es que tiene razón este libro, es curioso el cómo nos han engañado para hacernos creer que necesitamos fumar y sí, eso de las técnicas tiene sentido que funcionen, sí. Y resulta que pasa un tiempo y esa persona sigue fumando y dice, joder, es que sí, que yo la teoría la entiendo, lo de las técnicas tiene mucho sentido, pero es que yo no valgo, yo para esto de dejar de fumar, chico, yo no tengo fuerza de voluntad como tienen otras personas. Es decir, esa persona ha adquirido un conocimiento, ya sabe lo que es dejar de fumar o cómo tiene que dejar de fumar. Entonces, ¿qué sería la sabiduría? Siguiendo esa línea temporal de la que hablaba, de que terminas tu libro, es ese conocimiento que has adquirido, aplicarlo a tu experiencia. Es decir, si tú has leído que hay una serie de técnicas para dejar de fumar, las aplicas, las vas aplicando un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Uy, esta no me funciona, voy a probar esta otra. Y otro día y otro día. Y vas viendo cómo te vas relacionando tú con esas técnicas, cómo vas dejando de fumar o no, cómo fallas, tal. Estás aplicando ese conocimiento a tu experiencia. Eso es sabiduría. Aplicar el conocimiento a tu experiencia. Con el conocimiento, con la mera información, no vamos a ningún lado. El conocimiento, por sí solo, no sirve para mucho. ¿Os habéis visto qué troncazo tengo? Entonces cabe preguntarse, ¿cómo sé si soy sabio? Para detectar si eres sabio con algo, es importante pararse y observar cómo te estás relacionando tú con las cosas, con la vida. Ser sabio con uno mismo es muy útil. Te permite experimentar cuánta comida realmente necesitas comer, cuántas horas realmente necesitas dormir, qué limitaciones mentales tienes. Una persona que está en depresión quizás necesita más sabiduría. Quizás esa depresión es un mensaje de que algo en su sistema de creencias no está bien y necesita cambiar ese sistema de creencias. Quizás esa persona necesita conocerse más, profundizar más dentro. Y tú a esa persona quizás le dices, pues resulta que la meditación funciona, y mucho. A mí me ha pasado no sé qué. Y esa persona, al igual que las personas que leen un libro sobre cómo dejar de fumar, pero luego no aplican esas técnicas, te dicen, yo es que
Eso de la meditación no funciona para mí. No valgo para eso. Se están dejando llevar por esa creencia limitante. Entonces la sabiduría, sobre todo bajo mi punto de vista, ya no es tanto un leer, ver vídeos, escucharse podcasts sobre el autoconocimiento y tal. Es volverse mucho más experiencial. Y sobre todo, en mi opinión, un concepto fundamental. Y es apertura. Abrirse. Abrirse a la experiencia, a la naturaleza, al conocimiento. ¿Qué pasa cuando prejuzgamos las cosas? En realidad es como si nos estuviéramos cerrando. Imaginaos que nosotros somos un propio conducto de conocimiento. Y el conocimiento está en todos los lados y nosotros podemos abrirnos a él y que el conocimiento pase a través de nosotros y adquirir esa sabiduría. ¿Qué pasa cuando cerramos esa puerta, ese conducto? No estamos dejando pasar ese conocimiento y por lo tanto que no se convierta en sabiduría. Esto nos pasa a todos porque vivimos en una sociedad que no es sabia. Solo hay que ver cómo la sociedad se relaciona con el planeta Tierra, por ejemplo. Lo importante es el dinero, lo importante es que sea rentable, lo importante es explotar los recursos que nos pueda dar la Tierra ya, en este momento. No nos importa lo que pase en el futuro. No nos importa si estamos perjudicando a este animal o a este otro. Y yo no hablo en un término moral, hablo en un término pragmático. No estamos haciendo las cosas realmente pragmáticas, estamos haciendo las cosas realmente rentables con lo que la economía manda, ¿no? ¿Es eso una sociedad sabia? No. Y a las empresas no les interesa que seas sabio, porque si eres sabio te darás cuenta de que comes más de lo que necesitas, de que compras más cosas de las que necesitas, que acumulas más cosas de las que necesitas. Y claro, en una sociedad en la que lo que interesa es vender, vender y vender, no interesa a esa gente sabia. ¿La educación promueve la sabiduría? No. La educación es sentarte a leer. La educación es almacenar información constantemente, leer libros y leer libros y leer libros y hacer ejercicios sobre los libros y venga. Pero no hay apenas experiencia. Por eso las carreras universitarias cada vez se están quedando más obsoletas, porque es demasiada información y información que se queda ahí y ya está. Yo no sé otras carreras, pero psicología, por ejemplo, yo estudiándola me doy cuenta de que no te preparan para ser psicólogo. Lo único que estás haciendo es meter información a tu cabeza sobre ciertas teorías y ciertos hombres, porque es muy importante saberse el nombre y apellido de una persona, ¿verdad? Para la sabiduría. No hay sabiduría en las carreras, no hay sabiduría en la educación. Pero tampoco hay por qué demonizar todo esto y decir, claro, porque esto viene de una conspiración. No, simplemente estamos en una etapa evolutiva. Antiguamente la información era muy valiosa, y la única manera de acceder a esa información era una carrera universitaria. Por eso si estudiabas una carrera eras un privilegiado, porque estabas teniendo acceso a una información que no todo el mundo tenía. En cambio, hoy en día la información está en todos los lados. En el bolsillo de tu pantalón, coges tu móvil y ante cualquier duda que tengas, tienes ahí la información de manera instantánea. No necesitas invertir ese tiempo que requiere invertir en una carrera. Por eso no hay que demonizarlo, simplemente hay que entender que estamos en un proceso evolutivo. Y hoy en día, lo que más se valora ya no es el conocimiento, es la sabiduría. ¿Cómo aplicas tú el conocimiento que tienes? Y de hecho, puedes conocer muy poquito y ser muy sabio, o puedes conocer mucho y ser muy poco sabio. A ver, me queda algo por decir. He ido muy rápido, la verdad. Siguiendo con el tema este de cómo ser más sabio, la importancia de saber decir no lo sé. No sé esto, no sé lo otro. Verte como un ignorante y decir, ostras, pues es que no sé un montón de cosas. Porque no las he aprendido, no las he enseñado, porque he vivido en una sociedad que no promueve eso. Me falta mucho que trabajar. Y por ejemplo, la culpa, que ya hablaré en un vídeo sobre ello porque me parece muy interesante esto de la culpa,
No tomarse las cosas como no sé esto, soy un inútil. Eso es culpa, eso es autocrítica. ¿Qué sentido pragmático tiene eso? No sé esto, necesito trabajar en ello. Que yo le llamo la autocrítica constructiva. Ser autocrítico está bien. Ser consciente de tus limitaciones, de tus ignorancias está bien. Pero como guía para saber en lo que tienes que trabajar, no para culparte, castigarte y venga y flagelarte y... No, eso no es sabio tampoco, el hacerte daño a uno mismo. ¿Por qué iba a ser sabio hacerse daño a uno mismo? ¡Suscríbete! Te das cuenta de que en realidad todos buscamos eso, ¿no? el ser más sabios. Pero muchos seguimos en ese patrón antiguo de para ser más sabio necesitamos títulos universitarios, necesitamos doctorados, necesitamos estudiar en el extranjero, necesitamos todas esas cosas que tienen mucho más que ver con una época pasada, con una época donde, como decía antes, la información era mucho más valiosa de lo que hoy en día es, porque era más difícil de acceder a ella. Y bueno, si os ha gustado o si no os ha gustado, dejadme un comentario. Para mí es súper importante el feedback, tanto si es positivo como negativo, porque volviendo a esto de la sabiduría, para mí es muy interesante lo que opináis vosotros, que sea recíproco. Por eso me interesa mucho lo que opináis y que me dejéis comentarios. Darle un buen like ahí y nos vemos en siguientes videos. Sabiduría, sabiduría.